PIS, porque digamos en la estructura nos menciona que tenemos que hacer una investigación y sacar resultados. Amiga. Ya. Verán, chicos, la estructura del PIS, lo que les había enviado en la plataforma, está lo siguiente, ¿no es cierto? En la primera, la estructura que está en el PIS son las páginas preliminares, que son primeramente, ustedes van a hacer la portada, ¿sí? Creo que hasta ahí no hay problema, ¿no? Y van a hacer un pequeño resumen de lo que van a realizar. Si es que lo quisieran, pero de ahí no es obligatorio. Lo que sí deben hacer es una introducción del trabajo que ustedes van a realizar. Esa pequeña introducción que ustedes van a realizar tiene un puntaje. Revisen ustedes también la rúbrica. Entonces, en la introducción ustedes van a poner o van a explicar por qué van a hacer ese proyecto y deben de escribir directamente cómo era la enseñanza tradicional de la lengua y literatura hace tiempo. O sea, cómo les tomaban los exámenes a ustedes. De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, se van a enfocar en la experiencia de sus exámenes anteriores, porque lo que se ve aquí es que ustedes van a plantearse un objetivo, en este caso un objetivo general y un objetivo específico, de acuerdo al diagnóstico y al diseño y la evaluación para los niños con necesidades. En la fase número 2, que habla de la fundamentación teórica, es el respaldo científico. O sea, todo solo es investigación, no va a haber resultados ni tampoco vamos a ir a las escuelas a ver porque ya no hay tiempo y es muy tarde. Entonces, solamente es investigación teórica. Pero también vamos a hacer un ejemplo, como les voy a indicar en este momento. Recuerden que en la fase de la fundamentación teórica, el respaldo científico debe cruzar tres ejes principales, como es la didáctica comunicativa de la lengua y literatura, la inclusión educativa, ahí entra el dual con los tres principios y las pautas. También recuerden que ahí también tienen que incrementar lo que son los ajustes razonables de acuerdo al enfoque histórico-cultural ecuatoriano. En la fase 3, que habla de la metodología, ustedes van a explicar cómo investigaron. En este caso, van a definir si el enfoque cualitativo o es un enfoque mixto. Van a detallar instrumentos como fichas de observación. En este caso, no va a haber. Eso tenemos que eliminarle. Van solamente a describir un contexto educativo o una población de estudiantes. Solo van a describir una descripción así corta. A ver, y en la fase donde quiero indicarles aquí, no sé si ustedes están viendo, si está observando la hoja de trabajo que les estoy indicando. Sí, profe. Ya, verán, el tema nuestro es el informe de investigación, procedimientos didácticos inclusivos de la lengua y literatura para su nivel superior, en este caso de octavo a 10º año, con un enfoque DUA, con ajustes razonables y la diversidad histórica cultural. Les he hecho aquí un pequeño ejemplo. Ya, en los procedimientos didácticos. Me parece que está en la fase 4, creo. 3 y 4 me parece que está. En este caso, los objetivos de esta sección en su informe de investigación deben diseñar y justificar cómo va a enseñar lengua y literatura en el grupo de su nivel superior de octavo, noveno y 10º. Entendiendo la diversidad real del aula, no es una planificación común, verán. Es la propuesta científica de su investigación. Entonces van a investigar nada más. Debe integrar obligatoriamente tres ejes. El enfoque DUA, que es crear una propuesta accesible para todos desde el principio, ofreciendo múltiples formas de motivación, presentación de información y expresión.
Deben estar los ajustes razonables que modifican o especifican y deben ser puntuales para los estudiantes. En este caso, debe tener los tres principios, como les había indicado. Van a aplicar el DUA. Aún dice, enfrentan barreras específicas. Estos ajustes razonables son solamente para estudiantes que todavía tienen las barreras específicas, como son los niños con necesidades específicas asociadas o no asociadas a la discapacidad. La diversidad histórico-cultural. Deben aprovechar la riqueza del contexto ecuatoriano, por ejemplo, la tradición oral, la cosmovisión, los dialectos, la interculturalidad como el motor del aprendizaje lingüístico y literario. Un ejemplo práctico que les he puesto aquí. Dice, imaginen que su informe es un enfoque para en este caso, para el 10º año de educación general básica, superior. Y el tema curricular es la tradición oral afroecuatoriana. Entre paréntesis están las décimas de esmeraldas. Así se estructuraría el apartado del procedimiento didáctico. Sí, desde ahí partirían. ¿Qué vamos a hacer constar primero? La aplicación del enfoque DUA para toda el aula. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. ¿Aló? Sí, profe, ¿Sí me buenas están, noches. sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Oye, que como escuchaba un ruido, no, pensé que... Entonces les sigo explicando. En la primera parte que les digo que ahí deben estar los 3 puntos fundamentales en toda su investigación. Aquí les estoy presentando un ejemplo práctico con un tema. En este caso, como vamos a trabajar lengua y literatura, el tema habla acerca de la tradición oral afroecuatoriana. Aquí vamos a aplicar el enfoque DUA, o sea, para todos los niños. Por eso dice para todo el universo del aula, o sea, para toda el aula, para todos los niños que están dentro de, vamos, en 10º año de básica superior. Vamos a trabajar en este caso, con las múltiples formas de implicación. ¿Por qué aprender? Se arranca desde la experiencia conectando con las emociones. Los estudiantes eligen si quieren analizar el trasfondo social de las décimas de la cultura afro o investigar el ritmo del mapale y el arrullo. ¿Sí? Son temas que ustedes tienen que enfocarse. En el tercer principio que habla de las múltiples formas de representación, el que va a aprender, el docente no solo da un texto impreso, son las múltiples formas de enseñar, ¿verdad? Puede presentar una décima la décima en un video de un cantautor tradicional de Esmeraldas, puede ser auditivo, visual, entregar letras impresas con glosarios de términos locales o textual y un mapa interactivo del origen histórico de esta tradición. Cualquiera de estos elementos nos sirve para enseñar, porque nosotros en este principio enseñamos que aprender. Como ustedes observan aquí, hay múltiples formas de enseñar. Tenemos las múltiples formas de la acción y expresión. Aquí tenemos las múltiples formas de aprender. Para el producto final, los estudiantes deben elegir el formato según su habilidad. Pueden escribir una décima propia, pueden grabar un podcast, recitando o realizar un organizador gráfico comparativo sobre la estructura literaria. El ajuste razonable en el caso que existan estudiantes con necesidades educativas, como por ejemplo les he puesto aquí la dislexia o baja visión en el aula. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Qué van a aplicar? Se va a proporcionar el texto de las décimas en tipografía, macrotipo, o quiere decir una fuente grande, adaptada para los disléxicos. Y se permite usar también un software lector de pantalla.
En este caso, para los niños que tienen baja visión. En la evaluación se prioriza la sustentación oral de su análisis literario en lugar de un reporte escrito extenso. Podrían hacer esto. Y en el enfoque de la diversidad histórica cultural, que es el puente con la identidad, ¿ahí qué van a hacer? Van a trabajar en un lugar y en lugar de analizar únicamente poesías clásicas europeas o el procedimiento didáctico pone en el centro la literatura e historia de los pueblos afroecuatorianos. Van a hacer una relación y una visualización de su resistencia e identidad a través de la palabra. Se analiza el lenguaje vivo, los modismos, la riqueza del castellano hablando en distintas regiones del Ecuador. O sea, aquí ustedes es como que realizaran una planificación, pero sin la metodología, sino que ustedes se enfocan más en cómo los estudiantes con necesidades educativas del 10º de básica, ustedes van a aplicar los principios del DUA, el enfoque, los ajustes razonables y la diversidad cultural. Solo eso es lo que van a hacer. Nada más. Dice, recuerden ustedes que el DUA es una estructura general. Es la red que sostiene a todo el trabajo que ustedes van a hacer, mientras que los ajustes razonables son los hilos específicos que se añaden para que nadie se caiga o que nadie se quede sin aprender. Todo esto vamos a usar como una materia prima de la lengua y literatura, en este caso que hable de la historia de nuestro país. Ya es un tema que yo les puse como ejemplo. De ahí ustedes pueden seleccionar el tema que ustedes deseen. Simplemente ustedes van a seguir el proceso, la hoja que yo les di. Déjenme ver si puedo. A ver, vamos a compartirles. Voy a compartir la hoja de trabajo que se les subió a la plataforma. Está la hojita de trabajo. Ya. Y aquí tienen la hoja de trabajo. Lo único que ustedes tienen que seguir las fases. Aquí en esta hoja de trabajo, ¿qué es lo que no entienden? A ver, chicos, ya les voy a pasar este ejemplo y ya les subo a la Valerie para que les comparta, para que tengan una idea cómo está enfocado en este caso el trabajo. Ustedes, dentro del planteamiento del problema, ustedes qué es lo que van a visualizar, qué es lo que van a hacer. Recuerden que no vamos a hacer ninguna investigación de campo, nada por el estilo, porque estamos a destiempo. A ver, pregunten, chicos. Creo que en la fase 1 no hay problema, ¿no es cierto? En el cuerpo del informe, ¿cuál es el problema? Chicos, ¿qué es lo que no Profe, entienden, ahí en esa chicas? parte, ¿cuántos párrafos o hojas se puede redactar en esta fase de introducción y El cuerpo, justificación? en la justificación, ¿dónde? Sí, hay En la cuántos primera, párrafos o páginas de extensión tendríamos para escribir o no hay límite. a ver, ¿en qué? En el cuerpo del informe, en la Sí, en fase el cuerpo 1. del informe. Ajá. Ya, verá, dice que el resumen debe tener 250 palabras como mínimo, ¿no es cierto? Déjeme ver, acá abajo debe estar. Ya, páginas, dice metodología de redacción, introducción, el DUA, la metodología. Ya.
No tiene límites de palabras porque no, a ver, déjeme ver acá, debe estar. Sí, 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 acá está. Dice al finalizar el grupo. No, no hay límites de palabras, chicos. Solo en la primera parte está. No hay. No está en la rúbrica. Entonces, tienen libertad para trabajar esta parte. Solo aquí en el resumen nomás le pide máximo 250 palabras, que sea corto. Y de ahí el cuerpo del informe ustedes tienen para investigar bastante. El planteamiento del problema. ¿Cuál sería el planteamiento del problema? ¿Cómo lo harían? Profe, buenas noches. Ahí en el planteamiento del problema, nosotros en el grupo estábamos viendo como algunas definiciones para poder ubicarnos. Entre esas serían Bien. la enseñanza homogeneizadora, las barreras de aprendizaje, dificultades en lenguaje y literatura y la atención a diversidad educativa. No sé si es que estemos viéndole bien o tenemos que hallar o solamente basarnos en la dificultad de enseñar lengua y literatura en octavo a décimo. Solo en lengua y literatura, nada más. Porque Ya. si se ponen ese tema es muy amplio, demasiado amplio Ujú. para investigar. Solo ustedes limiten el problema solo en la didáctica de lengua y literatura de la básica superior, nada Entonces más. sería dificultades en lengua y literatura, la enseñanza tradicional justamente en lengua y literatura en básica Ajá, superior. solo en Ya. lengua y literatura. Entonces ustedes van a ver las formas de cómo enseñar. Ya, en base a esto nosotros formulamos un problema que veamos como tal o netamente cómo es la enseñanza de lengua y literatura. Porque de la enseñanza puede haber otros problemas. O sea, me refiero a que la enseñanza de lengua y literatura de manera general o nosotros le podemos hacer algún tema como específico limitando un poco más. Si es que puede, limítele más, pero lo importante que usted dentro de los objetivos, en este Ujú. caso el general y tres específicos deben ir por lo general, ¿no? Sí, Tienen sí. que trabajar lo que es la parte diagnóstica, el diseño y la forma de evaluar. En ese sentido debe estar diseñado el objetivo. Ya, entonces en base a estos tres, nosotros armamos Sí. el problema, Exactamente. Entonces ahí usted pero busca las opciones. nos Sigue, sigue. basamos en las barreras de aprendizaje en lenguaje y literatura o en las dificultades en lenguaje y literatura, dificultades de enseñanza, porque yo estaba Eh, leyendo un poquito el documento y más o menos Ya. desglosándole, vi también que había la enseñanza tradicional en lengua y literatura, las barreras que hay en el aprendizaje al enseñar lengua y literatura, y obviamente entraba también las necesidades educativas que usted menciona en la primera parte, que entre el DUA. Entonces, Ajá. por eso, o sea, quería un poquito como que, ¿a qué le limitamos? O sea, ¿a qué le delimitamos? ¿A las barreras en el aprendizaje que hay o a la enseñanza tradicional o uno Mm. solo o le hacemos uno Tiene solo? que hacer, mi hija, tiene que hacer relación a la barrera tradicional con lo que usted va a aplicar ahora el DUA y los ajustes razonables, ¿sí? O sea, es una Ya, base que ustedes tienen que hacer como que una comparación. ¿Cómo ustedes aprendían antes? Por eso debe ir en la introducción, ¿no es ujú, cierto? ¿Cómo les puedo decir? Como un aporte preliminar para que ustedes puedan introducirse al problema. Y entonces, ¿en qué se basan ustedes? Se basan en las experiencias vividas por ustedes, ¿no es cierto? Entonces, por eso, ya. ya, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Es enfocarse, como aquí les había indicado. Aquí hay una parte muy importante. A ver, ¿dónde está? Déjenme compartirles nuevamente el otro documento. A ver, vamos viendo. El ejemplo que les dice. Vamos a ver. Aquí está. Ya.
Miren, aquí nos está indicando que el objetivo en este informe de investigación debe diseñarse y justificarse cómo van a enseñar la lengua y literatura en el grupo de subnivel de la básica superior, entendiendo que la diversidad que existe en las aulas. Recordando que no es una planificación, o sea, no van a hacer una planificación, sino cómo van a enseñar, porque este documento puede servir en el caso de que ustedes ya presenten, el señor coordinador puede revisar y se vean, este es un documento muy importante que se puede compartir a las escuelas para que el profesor tenga claridad de lo que él puede realizar con este tipo de estudiantes y en esta área. Ya, como estamos ahora con esto del DUA, que es un eje muy importante dentro de esta investigación, ¿qué es lo que queremos nosotros que ustedes rescaten? Que ustedes puedan aplicar el DUA tomando en cuenta la educación tradicional. ¿Cuál es la diferencia y cómo en la actualidad nosotros estamos enseñando en base a este enfoque? Por eso es que les pongo los ajustes razonables. Si le estudiamos al DUA, indica que la educación es para todos y que, entre comillas, ya no se deben hacer ajustes. Pero el sistema nuestro ecuatoriano requiere de que nosotros tengamos ajustes razonables, especialmente para los estudiantes que tienen necesidades o están asociadas a la discapacidad. Y también tiene que ver mucho el entorno cultural. Por eso es que les dice un ejemplo práctico de cómo pueden trabajar. Se me va a poner mi computadora. Minuto. Ya, entonces a eso hago referencia y por eso es que yo les he puesto un ejemplo. A ver, dejen conectar mi máquina que se va a morir. Ya. Aquí había un punto importante que les puse una nota. Verán, el DUA es una estructura general. Aquí nos está indicando que debe estar en todo. Como es un enfoque. Dice, mientras que los ajustes razonables son los hilos específicos que se añaden para que los estudiantes no caigan. Quiere decir que los estudiantes no se queden atrás, que ellos también puedan aprender. De todo esto, ustedes en este caso es una materia prima dentro de la lengua y literatura, de lo que dice la historia de nuestro país. Por eso es que está aquí, este es el ejemplo claro para que ustedes se puedan guiar. Recuerden que aquí está, esto no deben olvidarse que deben integrar los 3 puntos o los 3 ejes, que es el DUA, los ajustes razonables y la diversidad cultural. Nada más. Eso es todo lo que van ustedes a no obviar dentro de su investigación. Y en la fundamentación teórica, ustedes van a averiguar la parte científica. ¿Qué es lo que investigarían? A ver, un ejemplo. Chicos. Profe, entonces en base a lo que usted nos está diciendo, sería más que nada delimitándole más, sería una comparación entre la enseñanza tradicional y las estrategias actuales de enseñanza de lengua y literatura y cómo influyen esto en las barreras de aprendizaje de la básica superior. Más o menos lo que le voy entendiendo. Sí, exactamente. Pero ustedes quiero que dentro de la investigación pongan, o sea, cómo cambiar esta situación de lo tradicional y cómo aplico yo en la actualidad el DUA, los ajustes razonables, en la diversidad histórica cultural. O sea, Ese, cómo ese influye. ese cambio que usted nos pediría, o sea, ya sería como hacerle igual un análisis comparativo entre las dos, pongámosle así, entre las dos variables, lo tradicional y lo actual. Y esta parte que usted dice de cómo afecta o qué cambiaríamos, esto entraría dentro igual, no entraría en el problema, esto ya entraría en la fundamentación teórica, ¿no es cierto? Exacto, exactamente.
dentro Y de en la la parte de... metodología, porque la metodología decía que a ver, en la metodología nosotros tenemos que hacer justamente, no era en la metodología solamente es el proceso. En la propuesta didáctica, aquí que va, porque había algo sobre la microplanificación, sobre el ERCA. Tenemos que hacer Sí. una microplanificación en base a nuestra propuesta de cómo cambiaríamos esto. No, no, no. Verán, en la propuesta didáctica inclusiva es verdad. Esa Ujú, propuesta didáctica inclusiva debe ser, en este caso, en cómo diseñar los procedimientos didácticos mediante una microplanificación basada en el ERC, ¿sí? Porque ese es el que estamos utilizando. Pero no haríamos ya. planificación, solamente ustedes van a ver cómo van a diseñar procedimientos didácticos mediante una microplanificación, nada más, utilizando en este caso el ERC. ¿Sí? Y también pueden poner donde ustedes evidencian también el uso de, en este caso, del enfoque DUA y también los ajustes razonables dentro de la lengua y literatura en las tradiciones orales ecuatorianas que les puse como ejemplo. Ya. Entonces usted puede buscar otro que no hay ningún inconveniente. Eso sería dentro de la metodología. Diré en la propuesta didáctica, porque es una propuesta Sea, didáctica inclusiva. por decir, profe, aquí, por ejemplo, estábamos diciendo algunos ejemplos con los chicos y la que más le veo como que se parece sería, por ejemplo, la creación de leyendas ecuatorianas. Ya, en base al ERCA, la experiencia sería escuchar una leyenda narrada en audio, ¿no es cierto? Sí, tiene que poner en audio, Ajá, escrita, ya, o sea, tiene ya. lo que usted me dice como ese ejemplo que me está mencionando, Ujú. aplique los tres aquí, los tres, en este caso, los tres ejes, el enfoque DUA, el ajuste razonables y la diversidad cultural, nada más. Ya, entonces en esta propuesta didáctica lo que tenemos que hacer es solamente mencionar cómo aplicamos este ejemplo de las leyendas ecuatorianas mediante una microplanificación utilizando el ERCA, que sería experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. O sea, ¿cómo se le aplicaría? Ejemplo, en mi ejemplo, Ya, crear una historieta, por ejemplo. Ya, esa sería también la puede aplicación. ser. ¿No es cierto? Porque dentro Ya, de eso ya está aplicado el Entonces, eso le desarrollo, pero a manera de explicación, más no le hacemos planificación. exactamente, no planificación, sino explicación, nada más. Ya, listo. Y Y la en las conclusión. conclusiones, Ya, en las conclusiones de ustedes deben responder estrictamente al objetivo específico, pues, y las recomendaciones deben ser las sugerencias viables para que los otros docentes de los otros subniveles puedan aplicar. Es todo. Ya estamos, chicas. Como que ya se les aclaró el panorama del trabajo. O sea, no está difícil. Sí, porque creo que hubo tal vez una confusión por el hecho de que se mencionaba que teníamos que sacar algunos datos, hacer una investigación, digamos, su nivel superior, puede ser octavo, noveno, décimo, o sea, tal vez en esa parte o esa confusión. Pero nos menciona que ahorita solo es parte científica. Sí, solo científica, porque es que ya estamos a destiempo. Ya salimos de vacaciones. Imagínense, mañana no hay clase. Ya se íbamos a hacer la clausura mañana, se clausuró hoy mismo. Todo por la tri, ¿no ven? Sí. Esas chicas, entonces, ¿qué otra duda tienen? profe, al finalizar el PIS igual lo vamos a exponer. Claro, tienen que exponer, no necesariamente como lo hacíamos antes, así como un trabajo común y corriente de los que venimos haciendo. O sea, nada más. Ya. Eso es todo lo que vamos a hacer, chicos. Más bien con Valerie tengo que conversar el domingo para realizar otro trabajo, pero no con ustedes, solo con los chicos. ¿Quiénes nomás me participaron en la casa abierta? Eso necesito que me pase el dato, señorita Valerie.
Ya, Lisa, no hay problema, ya le paso. Ya, eso. Y de ahí, ¿qué más necesitan jóvenes? Ya está claro el punto, chicos. Quería yo que sí, Lisa. Ya, entonces ya les comparto este microejemplo que les dice para que tengan ustedes una orientación y lo puedan buscar otro tema o pueden utilizar el mismo tema, pero como ustedes quieran, pero deben hacer una investigación, como les acabo de mencionar, y de acuerdo al esquema que ya les envié. Pero de todos modos, jóvenes, pidan también ayuda a los profes de todas las áreas que están recibiendo, porque es obligación que también les oriente. Aunque después les confunden, pero solo les escuchen y siguen lo que yo les estoy indicando, porque soy la persona que les voy a calificar. Sí, pero es muy necesario que también pidan opinión de los profesores que les están dando clases, porque es un PIS. Deben dar en este caso también el apoyo a los demás compañeros, ya, para ver qué les dice. Ya, y si les confunden, ustedes hacen así entre paréntesis y siguen el trabajo. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Entonces ya, entonces me siguen el esquema que yo les puse así. ¿Quién les da investigación? Taller de investigación, la profe Nelly, Lisen, y ejecución de plan de investigación, el Lisen Charro. Ya, ojalá no los confundan, ¿no? Entonces ustedes ya le explican al profe, porque ellos también están involucrados. Porque a veces el Lucho me sabe hacerles confundir y pues me desvían el trabajo. De todos modos, pero pídale también que opinen cómo están realizando el trabajo. Ya, Lisen. Ya, eso es todo, chicas. Les dejo Profe, descansar. disculpe, profe, una Diga, consulta. Tal vez me puede regalar unos 5 minutitos al final de la reunión. claro, claro que Gracias. sí. Gracias, profe. Ya, bien, chicos, entonces que me quedo con la chica. Gracias, chicas. Ya les comparto a Valerie este ejemplo que hice para que se puedan guiar. Y si necesitan, denme ayuda y todavía dudan, me preguntan nomás, chicas, ¿sí? Ya, Lisen, muchas gracias. Ya. Nos vemos, chicos, el sábado, porque nosotros no tenemos vacaciones el sábado ni el domingo. Mal por ahí, Lisen, pero bueno, gracias. Hasta luego. Buenas noches, Lisa. Buenas Gracias, noches, chicos. profe. Ya, Linda ya. noche. Linda noche, chicos. Ya, déjame compartir. Ya guardará nomás la grabación, señorita Valeria. Cierre. Ay, Lisen, cierto, perdón, me olvidé. Ahorita Ya, le, ahorita le quito. No, que como estoy con mi celular, me olvidé, ya iba solamente a apagar mi celular. ya llegó a su casa.